¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2024 en este jueves 16 de mayo. Jueves 16. Hoy estamos llegando a 16,000 suscriptores aquí en Escopio Digital. Eso nos da mucho gusto saber que hay 16,000 personas que han decidido darle a la campanita, estar pendientes a través de las notificaciones de nuestros programas, de nuestra información, de nuestra manera de platicar, de darla. Lo agradecemos mucho, en verdad, y por supuesto solo refuerza el compromiso de seguir sirviéndole a través de estos espacios de Veracruz 2024, de nuestras entrevistas, de los programas de Escopio Digital. Más de 6.5 millones de vistas y 16,000 suscriptores, pues nos obligan a seguir esforzándonos para tratar de hacerlo bien. Gracias otra vez. Iniciamos. Quedan 2 semanas y media para las elecciones y a estas alturas del proceso electoral, la gran mayoría de los ciudadanos podría tener muy claro lo que está en juego el 2 de junio, aunque depende de cómo se ha enterado y a través de quién, porque las fuentes de información sobre lo que en México sucede, las opciones posibles sobre lo que México requiere son muy distintas. Están cada una de ellas basadas, pues normalmente en intereses políticos y no necesariamente informativos. La gran mayoría sabemos, por ejemplo, que estamos mal, pero que algunos no se han dado cuenta. Algunos no se dan cuenta porque siempre han estado así, dependiendo del gobierno para seguir estando igual. Generaciones enteras de vivir igual le han hecho creer que de esto se trata la vida, que así debe de ser. Y da pena hasta tristeza reconocerlo, ¿eh? México es cada vez más un país de pobres. El número de mexicanos en situación de pobreza en los últimos años ha aumentado terriblemente, exageradamente. Pero son pobres que siguen comiendo a expensas de los programas sociales, que aunque han seguido enfermando y muriendo por falta de atención médica, no saben que tienen derecho a mejor atención y que si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer, no saben que no tendrían que estar soportando su pobreza. Y la soportan, y la aceptan, y hasta la aplauden. Y así de terrible es la realidad en muchas regiones y comunidades del país. La situación en México se puede entender por el gasto del gobierno. Está gastando más de lo que ingresa. Y para seguir gastando sin tener ingresos, recurrió a los fideicomisos, los desapareció. A los fondos de emergencia, los acabó. Recorrió a los ahorros del pueblo para el futuro, los está utilizando y se van a terminar. Decía Ronald Reagan que cuando una persona o empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Pero cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, le pasa la cuenta al pueblo. Y entonces el pueblo mexicano dejó de tener para medicinas, para servicio médico, para la creación de empleos, para el mantenimiento de sus vías de comunicación, para controlar inseguridad. Nos pasó la cuenta el gobierno, sin duda, y estamos pagando sus excesos. Y quieren más, quieren seguir en la misma dirección, gastando más de lo que se tiene para conservar el poder, pensando y confiando en que el pueblo seguiremos pagando la cuenta. Y entonces recurrimos ahora a Vargas Llosa. Los pueblos a veces se equivocan y a menudo la pagan caro. Y la solución está en el caso de las democracias, en decidir si el pueblo va a corregir el rumbo en las siguientes elecciones o cambiará las cosas con la intención de dejar de pagar las cuentas de un gobierno que pretende seguir gastando más de lo que ingresa. Pero como el politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky dijo, la población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Y entonces llegan las campañas, en donde quienes desde la oposición pretenden derrotar en elecciones al gobierno, nos dicen su visión de lo que sucede. Nos encontramos a los políticos, no todos confiables, hablándonos de lo que sucede y nos piden confiar en ellos para que las cosas mejoren. Los políticos que a veces pretenden engañarnos. Ya lo hemos visto con Félix Salgado Macedonio, como dice que si votamos por Morena el recibo de la luz bajará al 10%. Pero no, hay otro. Abraham Lincoln decía que se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. El plan de gobierno de López Obrador, basado en la regeneración de México, en una cuarta transformación, se descompuso también desde lo económico, desde el uso de los dineros del pueblo, de la administración federal, para magnas obras innecesarias, suntuosas, groseras con el medio ambiente y el desarrollo del país. Pero más allá de eso, el gobierno de la Cuarta Transformación se descompuso cuando no entendió o no recordó a Montesquieu, cuya frase más conocida, repetida durante siglos, es que la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado. Y para López Obrador, su gobierno y su filosofía de gobierno estaba fundada en aquellas 3 máximas que no pudo controlar.
no robar, no mentir, no traicionar. Hay funcionarios morenistas que han robado, siguen mintiendo, y ahora en las postrimerías del primer sexenio obradorista han comenzado a traicionar. Menciono a Montesquieu, porque al menos los políticos en el poder o en las esferas de control legislativo deben conocerlo. El barón de Montesquieu fue un filósofo. En el siglo XVIII desarrolló la teoría de la separación de poderes, una teoría que es aplicada en muchas constituciones en el mundo. Su obra, El espíritu de las leyes, es considerada una pieza capital acerca de los principios del Estado de Derecho moderno. Separación de poderes. Bueno, la descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado. Revisemos lo que están diciendo algunos de los políticos morenistas en los últimos días. Ahora que es la primera vez en la historia de Morena que no compiten desde el lado de la oposición y están reconociendo que las cosas no están saliendo como se esperaba. Así lo dijo Citlali Hernández, por ejemplo. Citlali Hernández Mora es la secretaria general de Morena. Lo dijo en una reciente entrevista en la que afirmó que su partido perdió en la Ciudad de México y en Veracruz la amplia ventaja que tenían hace algunos meses, y es inminente la derrota. Nuestro movimiento, dijo Citlali Hernández, decidió luchar por la vía pacífica, electoral, democrática y cívica para llegar al poder, con una lógica de austeridad, de vocación de servicio, con un proyecto de nación alternativo al neoliberal. Pareciera que este cambio entre ser oposición y ser gobierno es muy radical, pero no es así. Hay algunos sectores económicos, hay algunos intereses de dueños de medios de comunicación, hay algunos políticos tradicionales que no nos quisieron como oposición, dijo Citlali, que no querían que llegáramos al poder y que hoy siguen haciendo lo propio para que no continuemos con la transformación, argumentó. Pero mire, no fue así solamente. Claro que todo gobierno tiene oposición, pero cuando el gobierno se equivoca, cuando el gobierno se descompone, el no poder continuar con su proyecto no es atribuible solamente a la oposición. Bueno, Citlali dijo también que en el caso de Veracruz, que insisto ya habían perdido electoralmente, es evidente que la oposición ha concentrado sus balas en guerra sucia, en no competir en el terreno de las ideas. La manera en la que han hecho guerra sucia con Rocío Nale es muy evidente, insistió Citlali Hernández. Pero siguen pensando en que la guerra sucia es golpear mediáticamente a base de mentiras, de argucias, de chismes, de calumnias. No ha sido así. Rocío Nale tiene más de 35 denuncias de corrupción en la fiscalía, documentadas, fundamentadas, prácticamente probadas. Eso no es guerra sucia. Eso es hacer uso de lo que hay en la realidad para mostrar quién es quién entre los candidatos a la gobernatura de Veracruz. No robar. Y ella robó, hasta que demuestre lo contrario. Ella compró y puso su nombre y a nombre de sus familiares directos mansiones en Veracruz, en Tabasco, en Nuevo León, y no ha podido demostrar de dónde salieron los recursos. No ha podido demostrar que no es cierto. Ella gastó millones de pesos en viáticos cuando fue funcionaria federal. Millones de pesos para viajar. No ha dicho que no es cierto. No puede. No puede decirlo frente a la carga de las pruebas. Es un abuso. Dice que es guerra sucia, que es discriminación, que es clasismo, que la atacan por ser mujer. Y entonces miente, porque no puede demostrar la falsedad de lo que se le acusa. ¿Qué dice Arturo Castañeda Couturier cada vez que saca a la luz pública más propiedades y más corrupción de la candidata morenista a gobernador de Veracruz? Dice en su red social que agradece a funcionarios de la Secretaría de Energía y del gobierno del estado de Veracruz por toda la información que le han proporcionado. Y la reacción de Rocío Nale es presionar al gobierno de Veracruz, obligar al gobernador Cuitlagua García a despedir a funcionarios de su gabinete, como ocurrió esta semana con el subsecretario de gobierno. El gobernador atiende los requerimientos y los caprichos de la candidata buscando defender la posibilidad de su integración al gabinete federal una vez que gane Claudia Sheinbaum, cuando gane, si es que gana. Y lo que ve Rocío no es su corrupción, su enriquecimiento inexplicable, su incompetencia como funcionaria. Lo que ve es traición por parte de los propios morenistas. El ambicioso proyecto de la refinería de Dos Bocas, el emblema de la autosuficiencia energética mexicana prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisada por la entonces secretaria de Energía Rocío Nale, parece haberse convertido más en una fuente de enriquecimiento personal que en un beneficio para el país. Para los políticos de oposición, para Pepe Yunes, para los panistas, peristas y perredistas en campaña, el tema de Dos Bocas es inacabable, porque es un tema nacional que se basa en el costo exagerado en su construcción, en las fechas vencidas de su puesta en operación. Pero según un reportaje de Noticieros Televisa, esta magna obra está plagada de irregularidades financieras, retrasos indefinidos y una gestión que pone en duda la capacidad de la actual candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición Morena, PT Verde y Fuerza por México. Y cuando empresas como Televisa, normalmente
por decirlo mal y rápido, normalmente controlables por el gobierno federal en turno, deciden hacer y publicar reportajes de este tipo, es que el propio gobierno federal tiene interés en que las cosas se sepan, con objetivos claros, objetivos políticos, por supuesto, basados, entre otras cosas, en que ya no es posible tapar, ocultar, desaparecer evidencias de lo que les afecta y no quieren que les salpique el baño, no quieren compartir el daño. Este es la famosa refinería de Dos Bocas. Ya está terminada, ya están refinando según. Estoy en los lavabos que dicen que trabajan en un baño, pero es un comedor industrial. Como pueden ver, es un comedor sote, ¿no? He sido agredido por los chairos diciendo que es hasta que es fotomontaje, ¿no? Que fotomonté todo esto, ¿no? Y bueno, pues aquí está ya la prueba de que ya están refinando, ahora sí. Volvamos al tema. Inicialmente presupuestada en 8,000 millones de dólares, la inversión en Dos Bocas se ha disparado a casi el doble, alcanzando los 15,963 millones de dólares con una inyección adicional de 25,535 millones de pesos, tan solo el año pasado. Esto de acuerdo con reportes de Petróleos Mexicanos. Mientras tanto, la refinería aún no ha logrado producir ni un litro de gasolina, pero sí muchas propiedades a nombre de la exfuncionaria y de su entorno cercano. La falta de transparencia es evidente en la asignación de contratos para su construcción. Muchos de estos, por valor de miles de millones, fueron otorgados directamente a empresas que se crearon unas semanas antes, algunas otras con antecedentes de corrupción. Notablemente, compañías vinculadas a Juan Carlos Tapia, relacionado con el escándalo Odebrecht, recibieron encargos para producir componentes esenciales de la refinería, registrando un incremento de capital de más de 200% en 3 años. El grupo Huerta Madre, formado por empresarios tabasqueños poco antes de la adjudicación, se benefició con un contrato de 6,000 millones de pesos para la construcción de plataformas en la refinería. Otros contratos millonarios para el suministro de gas, la construcción de infraestructura, también acabaron en manos de aliados de este grupo. Y ahora en campaña para gobernar Veracruz, Rocío Nale evade responder a las acusaciones sobre su gestión en Dos Bocas, una omisión que para muchos debería descalificarse para cualquier futuro manejo de recursos públicos. Así está ahora Rocío Nale, encerrada en una esfera de corrupción, señalada incluso por sus propios correligionarios. Manuel Huerta Ladón de Guevara, el candidato a senador en segunda fórmula, quien ganara la encuesta interna de Morena para la candidatura a gobernador. Lo dijo en varias ocasiones, o bueno, lo dejó entrever. No quiero asistir en campaña a reuniones con quienes están señalados de no respetar los principios de la Cuarta Transformación. Me perjudica más que beneficiarme. Esto dejaba ver en aquellas declaraciones. Y Rocío se queja, como se quejó en la entrevista que dio apenas ayer. Ayer en el programa Los Periodistas dijo, todos los días son insultos, no tienen base, son mentiras, son escándalos. Se quejó. Pero tampoco ahí aportó ni una sola prueba de que lo que se le acusa es falso. Pero también, como lo describe el columnista Raimundo Jiménez en su Al pie de la letra de este jueves, el otro gran error de Nale ha sido el no saber hacer equipo. Seguramente se sentía tan sobrada. Al menos las primeras encuestas le daban una holgada ventaja de entre 20 y 30 puntos, pero no por ella, sino por la marca, Morena, que no supo o no consideró necesario tratar bien e incluir en su proyecto al gobierno del Estado. Quiso utilizarlo, pero no se dejó acompañar. No quiso incluir a Manuel Huerta, pero permitía que estuviera en algunos de los templetes de eventos a los que acudían dirigentes nacionales del partido. No quiso incluir a prácticamente nadie de los morenistas veracruzanos que mal o bien ganaron espacios de candidaturas y los desplazó. No se acercó a los sectores productivos, no se acercó a los representantes de los medios de información, no ofreció argumentos a analistas, a los columnistas, a los comunicadores, no los tomó en cuenta. Vaya, no estudió ni la geografía ni la historia del estado que pretende gobernar. Soberbia y altanera, confía solo en la marca y en el señalamiento presidencial para su candidatura y su campaña, que hoy por hoy, está visto, no es suficiente para borrar lo negativo de su historia, de su actuar como funcionaria pública. En fin, a poco más de 15 días para la jornada de votación, la candidata de Morena sufre los embates de su propia siembra. Por eso cosecha lo que hoy cosecha. Sembró de todo menos la posibilidad de una candidatura fuerte y sin tacha. Mientras, la oposición crece, sigue ganando terreno. Como se percibe en los últimos días y en los últimos días de campaña, Rocío Nale está sola, con un Veracruz que lo único que sabe de ella es que tiene mucha cola que le pisen, mientras Pepe Yunes recorre el estado con Xóchitl Gálvez, como ayer, que en Boca del Río se reunieron con maestras y maestros, con el magisterio veracruzano, en una magna concentración
en el Boulevard de Boca del Río. En Veracruz, los temas del magisterio, de las maestras y de los maestros sean los temas prioritarios del próximo gobierno. Habrá que revisar el seguro institucional y el seguro magisterial. Habrá que pedirle a la próxima presidenta de la República, porque es tema federal, que revise el UCICAM. Que no se nos olvide, UCICAM es igual a Morena. UCICAM surgió con este gobierno y con esta contrarreforma, con todas sus letras y con todo su alcance. Estaremos acompañando a los maestros federales en sus temas de pensión y jubilación. Queremos que las pensiones no se referencien a las sumas, sino al salario mínimo. Y queremos que el ISSSTE, de manera puntual y de manera significativa, pueda darle el servicio y la seguridad social que merecen nuestras maestras y nuestros maestros. Pepe Yunes advirtió que no habrá crecimiento sin desarrollo y sin educación. Destacó que después de los niños, niñas y jóvenes, lo más importante son las maestras y los maestros que todos los días ponen ejemplo de cómo con tesón y sacrificio se hace patria. La patria empieza en nuestras aulas y esas aulas serán prioridad del próximo gobierno. Hay causa, hay conocimiento y sobre todo hay compromiso. Organicémonos, reflexionémonos, tengamos en claro lo que está en juego. Lo que está en juego está a 2 semanas y medio. Sí está en juego nuestro sistema educativo y el desarrollo del Estado, pero también está en juego nuestras libertades, Juan, y nuestras instituciones democráticas. Ya en su intervención, la candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, adelantó que en su gobierno no va a querer sindicatos a modo, va a querer sindicatos que defiendan la educación, que defiendan la calidad y defiendan a los maestros. Y anunció una gran alianza con Pepe Yunes y con todos estos maestros que lo único que buscan es que mejore la educación de sus hijos. Xóchitl Gálvez lamentó que México haya perdido 10 años en matemáticas gracias a un gobierno que ha apostado por la ideología en lugar de la tecnología. Ofreció revisar ese modelo educativo y se unió a la iniciativa de Pepe de revisar también todos los temas prioritarios. Propuso que ningún maestro gane menos de 20,000 pesos. El UCICAM se va. Vamos a construir un sistema transparente, ético con los maestros, no solo con los sindicatos, para que haya transparencia en cómo se asciende, cómo el mérito los lleva a tener mejores salarios, no como hoy. Eso fue en Boca del Río temprano y luego en Orizaba en la tarde, ante un abarrotado Coliseo de la Concordia al que acudieron simpatizantes de los 3 partidos que los abanderan de muchos municipios de la región, Pepe Yunes manifestó que hay una emoción de triunfo que contagia. Hay una determinación de trabajo que marca ritmo y rumbo y que va a concluir con su voto el próximo 2 de junio para que el pueblo de Veracruz pueda tener un gobierno que no le dé la espalda, como ha sucedido en estos 5 años. En Orizaba, Xóchitl Gálvez se comprometió a lo que más querían escuchar los ahí presentes. Adelantó que ya se reunió con los próximos gobernadores de Veracruz, Puebla, con el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México, con quienes ha iniciado diálogos para impulsar la estrategia blindar y hacer de la autopista Orizaba-Puebla-Ciudad de México una vía de comunicación segura en la que los viajantes dejen de tener miedo cada vez que la transitan. Para mejorar la autopista Veracruz-Puebla, Ciudad de México, vamos a tener una estrategia especial que se va a llamar blindar. Nos vamos a juntar, estuvimos el próximo gobernador de Veracruz, el de Puebla y el de la Ciudad de México, porque vamos a hacer una estrategia conjunta. Vamos a tener una nueva policía de caminos, vamos a tener drones, vamos a tener tecnología para vigilar esta carretera. Entonces, el primer compromiso que hago aquí es que esta autopista va a volver a ser una autopista segura, donde no tengan miedo de ir a la Ciudad de México. Blindar hará uso de nuevas tecnologías, nueva policía de caminos, drones, tecnología para vigilar la carretera. Así dijo Xóchitl, quien estuvo acompañada, pues ya le decía, por el candidato gobernador ahí en Orizaba, por Pepe Yunes Zorrilla, en donde juntos ratificaron el compromiso con el magisterio veracruzano. Los próximos 6 años
el magisterio de Veracruz estará siendo reconocido en su importancia. Los columnistas veracruzanos todos los días dan cuenta de lo que sucede, su análisis. Por cierto, hoy en los apuntes de Manuel Rosete, mire, le voy a leer textual. Ayer por la mañana, en uno de los restaurantes más concurridos de Jalapa, dentro de una plaza comercial, nos tocó ser objeto de un incidente que, de no ser por las personas que me acompañaban, ignoro qué hubiera sucedido. Resulta que alguien a quien no conozco se levantó de una mesa y se dirigió a donde estaba con 2 amigos más. Me encaró y me mostró una tarjeta de presentación de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el candidato de Morena al Senado de la República, y me preguntó, mira, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? Pues sí, ¿y qué? En ese momento uno de mis cuates ya se había levantado y colocado en medio del sujeto y yo, conminándolo a que se retirara. Puede ser un incidente cualquiera, pero una agresión a mi persona en ese lugar a esa hora en que estaba lleno era lo ideal para generar más violencia e incluso cometer cualquier barbaridad contra mi persona. Hasta ahí la columna Apuntes de Manuel Rosete. Cuidado. Bueno, ya que estamos con ellos, Agustín Contreras, su opinión política, dice hoy que a diferencia de lo que sucedió recientemente con la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, en la búsqueda de la presidencia de la República, a su llegada a Veracruz, Xóchitl Gálvez Ruiz logró reunir sin ser acarreados a miles de ciudadanos veracruzanos que deseaban conocer directamente las propuestas que tiene para su gobierno. Los actos masivos en los que participó Xóchitl Gálvez fueron grandes concentraciones políticas por la razón de que los ciudadanos querían conocer la personalidad de la candidata de Fuerza y Corazón por México. A Xóchitl no la corrieron de Veracruz, sino al contrario, la apapacharon. Agustín. Filiberto Vargas, otro gran periodista, en su columna Punto de Vista nos comenta que este jueves, personal del Consejo Distrital 9 del INE va a acudir al Centro Federal de Reinserción Social, a la cárcel, el número 5 en Villaldama, para levantar el voto anticipado de 235 personas en prisión preventiva que no tienen sentencia condenatoria y por lo tanto tienen a salvo sus derechos políticos. Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, dijo que la jornada de votación se va a realizar en un solo día y asistirán 4 observadores electorales, consejeras y consejeros de la Junta Distrital, personal administrativo y la persona que tiene la fe pública en el INE. Los votos que emitan las personas en prisión preventiva sin sentencia se van a colocar en sobres que serán sellados y posteriormente quedarán resguardados en la bodega del Consejo Distrital 9 de Coatepec para que sean contabilizados el domingo 2 de junio. Y usted se preguntará, ¿qué sucede con los reos en prisiones estatales que están en la misma condición, no sentenciados? Pues resulta que el gobernador no quiso darles la oportunidad de votar con el argumento de que era un tema de seguridad interna en los penales. La realidad es que la mayoría de los presos no sentenciados en cárceles estatales son inocentes y están ahí para simular que existe un verdadero combate a la delincuencia. Si les permitieran votar, todos ellos lo harían contra Morena. Por eso, mejor no. Siguen las adhesiones de ciudades mexicanas y del extranjero para la marcha de la democracia y la libertad, este próximo domingo, previo al debate presidencial, y se confirma la participación de Xóchitl Gálvez como oradora en el Zócalo de la Ciudad de México. Por cierto, le comento que la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México envió una carta al presidente López Obrador pidiéndole colocar la bandera nacional en el astabandera del Zócalo. La carta dice al presidente que el próximo domingo cientos de miles de mexicanas y mexicanos ejercerán su derecho a la libre manifestación de ideas y de preferencias políticas. En otros momentos de la historia de México, muchos de esos ciudadanos marcharon junto con ustedes en el Zócalo, en tiempos del desafuero, y en concentraciones cívicas anteriores se ha dado la orden de no colocar la bandera nacional en la Plaza de la Constitución. La bandera, dice Xóchitl en su carta, la carta a López Obrador, la bandera no puede ser patrimonio de una persona o de un movimiento político, por lo que le pido que se coloque la bandera nacional en el Zócalo, como todos los domingos, para la concentración cívica del próximo 19 de mayo. La bandera nacional y sus colores nos pertenecen a todas y todos los mexicanos. Con la firmeza de mi respeto, firma la carta Xóchitl Gálvez Ruiz. Una nota de la periodista Daniela Ovalle, que publica la XEU, dio a conocer que la secretaria general del Partido Fuerza por México, uno de los 4 que postula a Nale, renunció públicamente al partido que encabeza Eduardo Vega Yunes. En conferencia de prensa, Teresa de Jesús Camarero Morales
dijo que denunció, al igual que otras militantes de Fuerza por México, por violencia política de género a Eduardo Vega Yunes, a quien lo llamó violentador político. Vengo formalmente a renunciar. El que se dice presidente Eduardo Vega Yunes, que se quita el Yunes, desde ahí es un violentador político. Él sabe que tiene denuncias por violencia política de género de una servidora y de otras mujeres más. Es un usurpador como presidente del partido y no comparto, como dice la candidata de Morena, que ella defiende al género, pero tiene un presidente del partido usurpando funciones. Y anunció pues esta señora su adhesión al proyecto que encabeza el candidato de Fuerza y Corazón por Veracruz a la gobernatura del estado, a Pepe Yunes, adelantando que exmilitantes de Morena y del Movimiento Ciudadano también se van a sumar pronto al proyecto de Pepe Yunes. Bueno, ya nos vamos, pero mire, déjeme antes compartirle mi gusto por el hecho de saber que un mexicano ganó el concurso de fotografía más importante del mundo. Fernando Martínez Belmar ganó el concurso en la categoría de fotografía de naturaleza, la fotografía del año en el Museo de Historia Natural de Londres. Es el segundo año consecutivo que el fotógrafo yucateco gana este premio. Y este año lo hizo con esta imagen que está viendo usted, que está tomada en Paamul, en Quintana Roo. La foto fue tomada con un dron y muestra la zona devastada por la construcción del Tren Maya. Fernando tuvo que atravesar 4 kilómetros de cuevas subterráneas para poder lograr esta fotografía que le da, una vez más, el premio más importante del mundo a una imagen fotográfica. El Consejo Municipal para la Asistencia Social en Jalapa invita a todos los corredores, clubes, equipos, asociaciones y población en general a participar en la carrera con causa La Ruta del Tlacuache Esperando Jalapa. ¡Qué óvole! Domingo 15 de septiembre, 8 de la mañana. La ruta comprende espacios muy padres. Mire, va a pasar por las congregaciones de Tronconal, de Chiltoyac, del Castillo, la colonia 6 de enero. Va a salir desde la colonia La Isla en Tronconal y la metes en la laguna del Castillo. Se tendrán 2 recorridos, uno de 8 y otro de 13 kilómetros, y se podrá participar en ramas varonil y femenil en la categoría abierta, de 18 años en adelante. La carrera será en septiembre, pero ya están las inscripciones abiertas. Muy bien, pues nos vamos, nos vemos mañana, pásela bien, pórtese como le dé la gana, pero cuídese, sigue el calor, ya no se queje, disfrútelo, quedan pocos días, ya vienen las lluvias. Recuerde, próximo domingo, debate presidencial, lo puede ver aquí en Escopio Digital, y la marcha, la Marea Rosa, en más de 80 ciudades del país y algunas del extranjero. Nos vemos mañana, yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.